Le voy a comentar un poco esta charla que tiene una mirada no diferente, sino complementaria a muchas cosas que he trabajado durante mucho tiempo acá en la universidad. Hace 2 años empecé a juntar información sobre cosas que no me cerraban mucho y finalmente esta es la primera presentación que hago de este tema. Es un tema que, digamos, a mí me cambió mucho la mirada en la que abordaba las temáticas de trabajo. Las quiero compartir con ustedes. Y bueno, para mí va a ser como una primera prueba para mostrar este tipo de cosas en diferentes escenarios. La idea de la charla en realidad es avanzar con 5 o 6 temas que están conectados. Muchos de nosotros naturalmente siempre hemos trabajado con una mirada de este tipo y la idea es presentar inicialmente qué son los sistemas complejos adaptativos. Y en los siguientes 4 puntos es abordar ejes bastante centrales de esta forma de análisis de datos, básicamente, que involucran conceptos de dinámica no lineal, conceptos vinculados a la teoría del caos, ¿sí? Y fractales, básicamente, leyes de escalamiento de datos en sistemas naturales. Y finalmente 2 o 3 puntos, de los cuales algunos voy a pasarlos un poco rápido, que tienen que ver con formas de autoorganización en los sistemas naturales, ¿sí? O sea, para todos los que trabajamos en geología, vemos, por ejemplo, como un caso muy sencillo de explicar, digamos, nosotros podemos estudiar sistemas sedimentarios precámbricos, ordovícicos, cretácicos, jurásicos, y hacemos una columna sedimentaria, vamos a encontrar entre 15 y 20 fases y siempre van a ser las mismas, ¿sí? O sea que no vamos a encontrar 450 posibilidades ni 50, sino siempre una serie de componentes de ese sistema que independientemente de lo que estemos estudiando aparecen, ¿sí? Entonces un poco la charla va a ir hacia cierta forma en la que los sistemas naturales se organizan alrededor de estados críticos que dan siempre productos más o menos parecidos. Y finalmente voy a hacer muy brevemente algunas implicancias tanto en el estudio de sistemas con interés industrial como para la enseñanza. Un poco la forma o el abordaje que se va a hacer no es confrontando con las maneras clásicas de estudio de entender o hacer análisis de tipo lineales, ¿sí? En el cual uno lo que hace es básicamente aislar una variable, entender qué es lo que condiciona la respuesta de esa variable y a partir de ahí entender o buscar qué proporcionalidad existe entre algún input con la respuesta del sistema ante esa variable específica. Esto en general anda muy bien para explicar el comportamiento de variables específicas, pero en los sistemas naturales todos sabemos que se producen interacciones entre componentes del sistema y esos componentes generan respuestas que muchas veces no son proporcionales a la variable que yo estoy analizando, ¿sí? Esto lo sabemos todos, entendemos claramente que esa es la causa por la cual se producen yacimientos minerales, porque no habría forma de hacer que alguna variable explote y genere, por ejemplo, una acumulación fuera de escala en algún lugar y al lado no tengamos nada, ¿sí? Y lo mismo ocurre con todos los sistemas que voy a explicar en esta charla. Entonces, un poco la mirada de los sistemas complejos lo que hace es no solo revisar cómo se comporta la variable individual, sino qué es lo que ocurre cuando se producen interacciones entre esas variables y eso deriva en una forma emergente, ¿sí? Que explica un comportamiento de una manera un poco más iterativa, ¿sí? Esto implica una serie de variables que se retroalimentan entre sí, o sea que generan procesos o de amortiguación o de refuerzo de la señal que hacen que el sistema cambie y muchas veces, o en la mayoría de los casos, si no en todos, la respuesta del sistema no es lineal, o sea, no hay una componente directa entre el forzante que yo estoy incorporando en el sistema y la respuesta de ese sistema sedimentario. Entonces, la charla básicamente va a ir a tratar de movernos hacia estos lugares. Lo primero es explicar brevemente qué es lo que hace que un sistema sea complejo, ¿sí? Esta es una definición muy sencilla sacada de un libro del 2020 que dice que un sistema es complejo cuando no se puede describir completamente a partir de sus componentes individuales, ¿sí? Debido a que existen interacciones no lineales entre los componentes. Esto aplica a prácticamente todas las disciplinas por fuera de la geología. Acá hay 2 o 3 ejemplos, por ejemplo, qué es lo que ocurre en los procesos de compra y venta o cómo se producen las escaladas inflacionarias y demás.
O, por ejemplo, las interacciones que ocurren en redes sociales, ¿sí? Que uno va generando una serie de cosas y de repente aparece una noticia que aparentemente trivial, que se convierte en un fenómeno, ¿sí? Que no tiene una respuesta, digamos, claramente reproducible por lo que uno esperaba que pudiera pasar. Mucho de esto también se aplica a cómo funcionan determinadas ciudades, ¿sí? El tráfico, por ejemplo, cuando yo hago interactuar una serie de componentes, nosotros tenemos acá componentes naturales de problemáticas de tráfico en la ciudad, en la cual 2x3, digamos, producimos una serie de atascos y demás que están regulados por lo que está pasando en el sistema, por ejemplo, aguas arriba, ¿sí? Por ejemplo, un choque o lo que sea, ¿no? Bueno, todo esto vamos a tratar de irlo revisando con la mirada de las ciencias naturales, y uno de los primeros trabajos que dieron lugar a la comprensión de cómo funcionan estos sistemas complejos fue este trabajo en el año 72, ¿sí? De Anderson, que se llama Mode Difference solamente, y lo que dejó ver era que al aumentar las interacciones entre componentes de un sistema, la respuesta del sistema se modificaba, ¿sí? Mientras mayor cantidad de componentes uno reconoce o produce interacciones, el sistema empieza a responder en base a esas interacciones. Esto lo llevó al premio Nobel a los pocos años, y lo que hizo fue revisar desde otra mirada, digamos, que cómo se entendían esas interacciones entre componentes, ¿sí? Hasta este trabajo uno trabajaba tratando de aislar un componente del sistema, entender qué regulaba su comportamiento y con eso explicar una respuesta relativamente lineal. Acá lo que, digamos, si lo llevamos a la parte de sedimentología o geología, la pregunta podría ser qué hace una partícula en el caso del análisis lineal, a qué patrón emerge de la interacción de esas partículas, ¿sí? Y el ejemplo tradicional que vemos en sedimentología es, por ejemplo, cómo los granos de un sistema, regulados su movimiento por umbrales específicos que hacen que ese grano se empiece a mover, genera una serie de formas, ¿sí? Esas formas también son un número finito de formas, no son 1200 posibilidades, son 8 o 10 formas de fondo que están reguladas por una serie de variables morfodinámicas, y esas formas a su vez condicionan de qué manera se organizan los componentes de mayor escala de ese sistema. Eso determina los patrones de los cauces y eso a su vez condiciona de qué manera se organiza una red de drenaje. O sea, hay toda una jerarquía regulada por una serie de interacciones entre componentes de escala pequeña y de manera local, que nos ayudan a comprender de qué manera evolucionan los componentes de mayor escala. Esto lo que explica es que existe una jerarquía que está de tipo anidada, o sea, una jerarquía contiene a la otra y a la otra y a la otra, y la respuesta en un extremo del sistema está definida por las interacciones de escala más pequeña, ¿sí? Esta discusión hace ya de unos 10 años que se está dando en la ciencia, y mayormente en sedimentología y en geología está fuertemente regulada por qué interacciones son importantes, si son las interacciones locales con conceptos de dinámica autogénica, o si los factores de control de mayor escala regulan o generan algún tipo de depósito. A partir de esta mirada, digamos, se empezó a trabajar entendiendo que había varias formas de generar, por lo menos dos importantes, o de clasificar los sistemas. Estos sistemas se podían definir como sistemas no adaptativos o sistemas adaptativos, y en los dos casos se producen patrones emergentes, pero en el caso de los sistemas adaptativos, que van a ser el objeto de esta charla, el sistema puede aprender, puede ajustarse a esos cambios y a partir de ahí generar respuestas futuras que están condicionadas por ese aprendizaje, ¿sí? Eso, por ejemplo, no ocurre en los sistemas adaptativos. Por ejemplo, el tráfico de las ciudades, que es un caso tradicional, cuando, si bien hay muchas interacciones y demás, si hay una colisión, el tráfico no se recupera solo, ¿sí? Alguien tiene que venir, intervenir en el sistema y después el sistema vuelve a acomodarse. Lo mismo pasa en el sistema de fallas, por ejemplo. Los sistemas de fallas geológicas tienen los patrones de escalamiento, de organización, de interacción, de conexión, pero si yo modifico algo, en el futuro el sistema no va a reacomodarse a esas nuevas condiciones, sino que va a volver a estar regulado por mecanismos regulados por la resistencia a la rotura y una serie de componentes que están definidos por procesos físicos. En cambio, en los sistemas adaptativos hay una interacción con los componentes vivos, ¿sí? Básicamente la vegetación y demás, que hacen que
se produzcan interacciones y a partir de ahí en adelante, el sistema responda ajustándose a esas nuevas condiciones. Entonces, un poco lo que vamos a ver hoy es esta manera de interacción de los sistemas adaptativos, fundamentalmente. Bueno, como ejemplo, como no se pueden tomar ejemplo de todas las posibilidades que hay en geología, yo voy a encontrarme con un caso que para mí es más familiar, que son los sistemas fluviales, como ejemplo de sistema complejo adaptativo. Y acá lo que sí es importante es recordar que estos sistemas están regulados por dos variables importantes, o por uno de sus componentes es el sistema morfológico, espacial, físico, ¿sí? Sistemas de canales, planicie de inundación, todo lo que tiene que ver con las zonas de aporte, ¿sí? Y por otro lado un sistema cascadiano, que lo que hace es transformar flujo, ¿sí? De agua y sedimentos. Estas dos interacciones a gran escala están reguladas y están condicionadas por los procesos que ocurren en diferentes sectores de ese sistema, ¿sí? Por ejemplo, en los sectores de cabecera hay variables como el clima en las zonas altas, digamos, que condiciona la marea en la que se genera el aporte sedimentario y también la cantidad de agua y de flujo que aportan los sistemas pequeños que aparecen en las zonas de cabecera, la litología, que es un condicionante muy importante, y después procesos que derivan de los mecanismos que condicionan la forma general de la cuenca o del sistema de análisis, ¿sí? Básicamente la tectónica determina la forma que va a tener ese sistema, ¿no? Y por otro lado, un concepto muy importante es la historia previa, o sea, qué había pasado previamente a que el sistema empiece a funcionar transformándose en una cuenca de drenaje, por ejemplo. Si todos estos parámetros que pueden ser los mismos en la zona de cabecera que en la zona de desembocadura, en cuencas muy grandes hacen que cambien espacialmente, ¿sí? Puede pasar que en los sectores de cabecera esas variables sean diferentes, ¿sí? El clima sea diferente, la tectónica que condiciona de qué manera se genera el relieve y el aporte en la zona de cabecera puede ser muy diferente a estos sectores, porque la señal se amortigua a lo largo del sistema, y porque adentro de la cuenca sedimentaria, o en este caso de la cuenca de drenaje, van operando acciones o procesos, digamos, controlados por lo que pasa específicamente dentro de la cuenca, ¿sí? Puede haber tectónica intracuencal, puede haber aporte de tributarios que modifican el comportamiento del sistema aguas abajo, todo lo que nosotros conocemos y hemos visto de cómo se producen todas estas interacciones de componentes. Todo esto lleva a que cuando nos llegamos a la zona de desembocadura, tengamos otras variables que modifican esa señal que iba propagándose por el sistema. Bueno, este sería un caso entonces en el que nosotros tenemos muchos componentes diferentes, mientras más grande la cuenca mayor va a ser esa interacción y va a generar modificaciones en la respuesta del sistema en diferentes posiciones. Claramente, pasando ya al segundo tema que tiene que ver con la forma en la que se propagan las señales, las dos maneras de explicar esto es a partir de la teoría de los sistemas dinámicos, con dinámica no lineal o dinámica lineal, ¿sí? Para ver un sistema dinámico, por ejemplo, básicamente son ecuaciones matemáticas que describen de qué forma cambia el sistema cuando hago, digamos, interactuar una serie de variables. Por ejemplo, yo quiero determinar cómo está el clima en determinado día, puedo tomar el sistema completo como el planeta Tierra y decir, bueno, la distribución de temperatura sigue esta tendencia, los vientos siguen esta tendencia y demás, ¿sí? Entonces voy parametrizando determinadas variables y con eso hago una estimación. Resulta que muchos de los sistemas dinámicos uno puede intentar explicarlos de forma lineal. Por ejemplo, yo quiero entender cómo se va a reproducir una población de conejos, por ejemplo, y digo, bueno, tengo 2 conejos, al año siguiente tengo 4, después tengo 8, y entonces, de esta forma yo digo, bueno, si duplico la cantidad de conejos, puedo entender, digamos, que se me va a ir generando una población que va a crecer de manera proporcional. Esta proporción, digamos, se puede explicar a partir de la suma de los pasos anteriores, ¿sí? Y estos serían una manera sencilla de explicar matemáticamente qué tendencia voy a esperar en esa población, ¿sí? Nosotros sabemos que eso no funciona así, hay limitaciones de espacio, hay limitaciones de nutrientes, hay diversos tipos de formas de hacer que esta relación entre causa y efecto no se cumpla, y para eso se han explicado varios mecanismos, algunos, uno de ellos se llama, por ejemplo, el mapa logístico, que es una ecuación matemática sencillísima, que lo que hace es darle algunas restricciones al sistema, decir, por ejemplo, en vez que la tasa de crecimiento va a ser de 2, se me va a morir el 40% de la población, entonces la población futura ya no va a crecer de manera lineal, sino que va a estar regulada por una ecuación.
Esa ecuación tiene esta forma. Es una ecuación que me dice que la población X en el tiempo n+1 va a ser igual a la población X en este tiempo por 1 menos xn por un factor R. ¿Sí? R va a variar entre 1 y 4. De 0 y 4. Y lo que yo voy a mostrar son unos ejemplos de cómo funciona esta ecuación. ¿Sí? Voy a normalizar esto entre 0, por ejemplo, y 32, que es lo máximo. Y en el tiempo voy a ver qué respuesta en función de R me da esa población. ¿Sí? Es una ecuación que se hace en Excel, es una tontera hacerlo. Súper sencillo. Y lo que muestra es esto. ¿Sí? Por ejemplo, empiezo con un XN del 50%, 16 conejos, por ejemplo, con un R cualquiera, en este caso 225, y eso me da una forma, ¿sí? Una manera en la que esa población se estabiliza en el tiempo. ¿Sí? Cuando yo empiezo con Rs muy chiquititos y parto con el 50% de mi población, por ejemplo, la población tiende a extinguirse, ¿sí? Se empieza a morir. Si aumento el R, ¿sí? Aumento el estrés, digamos, nacen más, mueren más en cantidad, esa población tiende a estabilizarse en otro valor, ¿sí? Cerca de 0,304. Si R lo llevo a 2, la población se me estabiliza en 2, o sea, no cambia, siempre me va a quedar igual. Y a este tipo de comportamientos se le llaman, en la teoría del caos, atractores de punto fijo. O sea, la población tiende a estabilizarse en un lugar, ¿sí? Cuando yo le aplico determinados forzantes. Lo interesante es que esta misma ecuación, cuando yo empiezo a aumentar el valor de R, que es esta ecuación, cambio R acá, le empiezan a pasar otras cosas. La población empieza a oscilar, ¿sí? Empieza a oscilar entre 2 valores primero, ¿sí? Después entre 4 valores, después entre 8 valores, después entre 16 valores, después entre 32 valores. O sea, matemáticamente cambia, se hace más difícil predecir el comportamiento de esta población, y eso nos lleva inevitablemente a que, a medida que yo voy aumentando, esta sería como la representación de esa función, primero la población extinguida, después varía con un atractor de punto fijo, después empiezan las bifurcaciones, ¿sí? Generando dos salidas por cada valor, después 4, después 8, acá adentro se convierte en una cosa muy compleja, y después se hace impredecible. ¿Sí? Eso es lo que se llama la teoría del caos. ¿Sí? O sea, mi sistema, con la misma ecuación, variando, por ejemplo, el estrés que yo le aplico al sistema, genera respuesta que primero son líneas rectas, después bifurcaciones y después una bifurcación muy impredecible. Lo interesante para esta charla, esto es un tema que puede llevar un día entero, explicarlo bien en detalle, es qué es lo que pasa cuando yo llego a 4. ¿Sí? Voy a pasar directamente ese ejemplo. Que aparece lo que se llama el atractor caótico. ¿Sí? Cuando yo llego a 4, este es el Excel que muestra esta forma, y voy a mostrar el ejemplo con el 20% de la población, hago funcionar este sistema con el 20% de la población y me da la curva amarilla. Pero si en vez de poner el 20% pongo 0,20001, o sea, cambio el sexto decimal, ¿sí? de eso, la respuesta es la línea blanca, o al revés, amarilla. ¿Sí? Al comienzo las dos funcionan exactamente igual, pero si yo dejo funcionar eso en el tiempo, el sistema empieza a responder de manera diferente. Las dos curvas se separan, y si yo quisiera saber cuál es la población en el tiempo 55 o 56, me podría dar este valor o este valor. Ya no puedo hacer predicciones de eso, porque modifiqué una cosa muy pequeñita en algún momento en el tiempo. ¿Sí? Esto es para nosotros sumamente importante en geología, porque nosotros en muchos de nuestros ejemplos estamos condicionados por las condiciones iniciales. ¿Qué es lo que pasaba en el momento que este sistema se disparó de esta forma? Por ejemplo, esto es un modelado en computadora hecho para un sistema de un río, ¿sí? Recto inicialmente, que tiene un caudal de 5.000 metros cúbicos por segundo o de 5.005 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Y se lo hace funcionar en la computadora el equivalente a 1000 años. Si ustedes se fijan, al comienzo es bastante parecido, ¿sí? Después empieza a tener algunas diferencias, ¿sí? Y finalmente la forma no es exactamente igual. ¿Sí? O sea, yo no puedo predecir exactamente en cualquier punto de por acá dónde va a estar el río o qué sinuosidad va a tener. El sistema empieza a hacer cosas muy diferentes con pequeños cambios, ¿sí? En alguna de las variables, en este caso el caudal. Esto es lo que se conoce como sensibilidad a las condiciones iniciales, y nosotros lo trabajamos siempre en geología como el principio de indeterminación. ¿Sí? No podemos saber exactamente qué es lo que va a hacer el sistema porque no conocemos exactamente en qué condiciones arranca ese sistema. ¿Sí? O sea, nosotros podemos entender qué es lo que va a pasar, pero no podemos predecir exactamente
a qué nos va a llevar ese comportamiento. Bueno, y con esto lo podemos aplicar a un montón de cosas, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir, bueno, mira, tenemos una tormenta que va a ser una tormenta grande, bueno, sí, tardan 3 días las tormentas en pasar por Comodoro, pero resulta que la temperatura del agua de mar está a 1 grado más alto de lo normal, evapora más, genera una pared de humedad, la tormenta llega, se encuentra con esa pared y empieza a girar y genera un ciclón extratropical, ¿sí? Pero no solo eso, sino que además trae todo el agua de mar que se evaporó, o sea que genera 10 kilómetros de nubes. Esto fue el 31 de marzo del 2017, y eso generó esta respuesta desproporcionada que se ve acá. Las precipitaciones del año 56 a la actualidad en la ciudad de Comodoro Rivadavia tiene este patrón, y ese día se generó una precipitación fuera de escala, ¿sí? A eso se refiere con que es muy difícil hacer predicciones de cómo se va a comportar el sistema cuando yo genero variables que interactúan entre sí de manera no lineal, ¿sí? Entonces, hay muchas formas de ver esto. En principio tenemos desproporcionalidad entre la causa que origina algo y lo que ocurre en el sistema, ¿sí? Genera procesos emergentes. ¿Por qué? Porque simplemente una cantidad de agua tan grande, por ejemplo, cayendo en la ciudad, genera procesos de erosión que están fuera de escala, por ejemplo, ¿sí? Y eso genera abulsiones que no existían, etcétera, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, las condiciones en las que se inicia este proceso definen el comportamiento futuro, pero nosotros no podemos hacer grandes predicciones sobre eso. Y lo que sí es importante es que esto nos lleva a pensar directamente que, como no podemos predecir completamente qué va a pasar en el sistema, tenemos que adaptarnos ante ciertas condiciones de probabilidad de que ocurra algo si yo cambio algo del sistema. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con eso de los cuales expliqué este primer punto recién? El sistema, los sistemas naturales mayormente, generan respuestas no lineales, en cualquiera de las disciplinas en las que estemos acostumbrados a trabajar en geología. Yacimientos minerales, volcanismo, crecimiento de fracturas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto está regulado de una manera bastante iterativa por todos estos mecanismos que están acá, ¿sí? Teoría del caos, como comenté recién, proceso de autoorganización interno del sistema, que generan respuestas que son bastante predecibles, retroalimentaciones, ¿sí? Relaciones de competencia entre componentes, ¿sí? Por recursos, por lo que sea, por humedad, por lo que uno pueda entender dentro del sistema. Algunas formas que se generan patrones, digamos, autosimilares, o sea, patrones que se repiten a diferente escala, umbrales que se superan o no se superan para que el sistema se comporte de una manera o de otra, ¿sí? O mecanismos de autorregulación interna del sistema, ¿sí? Como algunos componentes compiten o se asocian entre ellos para modificar algunas de estas cuestiones. Esta figura es quizá el componente central, y yo voy a explicar 2 o 3 cosas de esto, porque claramente esto excede largamente esta charla. En principio, uno de los temas interesantes es el mecanismo de fractales en geología, y acá sí es interesante hacer mención de las formas en las que los datos se pueden reproducir de cualquier sistema natural, ¿sí? Hay 3 maneras. Las conocemos de estadística, las distribuciones de tipo normal de los datos, como podría ser, por ejemplo, la altura de la gente que está en esta charla, ¿sí? Se distribuye alrededor de una media, nos queda algún extremo de mucha altura y alguna persona más pequeñita. En otros casos la distribución puede ser log normal, ¿sí? Ya no sigue esta forma de campana gaussiana, sino que tiene una cola muy asimétrica, y esto en general responde a mecanismos en los que los procesos interactúan entre sí y generan respuestas que están asociadas a la multiplicación del impacto de alguna de las variables. Y la tercera forma de representación de datos de un sistema tiene que ver con la identificación de leyes de potencia, ¿sí? Las leyes de potencia no tienen una media estadística, no tienen una media importante en el sistema, y cuando se representan en un diagrama log-log nos dan una recta, ¿sí? Noticia importante: el 90 y algo % de todos los sistemas naturales sigue leyes de potencia. No sigue medias gaussianas, no sigue distribuciones log normal, ¿sí? Salvo unos pocos. Y esto permite reconocer a partir de las leyes de potencia mecanismos fractales. ¿Qué son los fractales? Los fractales son objetos o patrones geométricos que reproducen su forma y nivel de detalle a lo largo de un amplio rango de escala. El primer trabajo sobre este tema, y donde se definió este concepto, lo que hacía era analizar una longitud, la longitud de una costa, ¿sí? de una costa de las Islas Británicas, y a partir de ahí se definieron los tipos de fractales y demás. ¿Qué explican estos fractales? Que uno tiene una determinada forma,
y que si toma una parte de ese componente, esa misma forma se reproduce, y si vuelvo a hacer esto, se reproduce a diferentes escalas. ¿Sí? Estos fractales que están viendo acá son matemáticos, son reproducciones matemáticas, en la naturaleza no existen los fractales matemáticos, son más o menos parecidos, y se definen 3 tipos importantes de formas a partir de ello. La primera es que se produce una autosemejanza entre una forma, ¿sí?, con cierta reproducción estadística a múltiples escalas. Esa forma que se reproduce a diferentes escalas se representa por una dimensión que se llama la dimensión fractal, ¿sí?, que mide un parámetro, ¿sí?, que no lo voy a explicar, se llama la rugosidad geométrica. Y además lo importante es que estos procesos que operan a diferentes escalas se pueden vincular a la, por ejemplo, arquitectura estratigráfica, a algún proceso que esté vinculado con cómo responde esa variable. Hay 3 tipos diferentes. Los primeros, los más sencillos, son los autosimilares, ¿sí? Estos, los fractales autosimilares escalan igual en todas direcciones, o sea, tienen una sola dimensión fractal, y las líneas de costas o las redes de drenaje serían un caso de esto, ¿sí? O sea, leyes de Horton, ustedes hacen leyes de Horton, obtienen un número, miden las líneas de costa, obtienen un solo parámetro, ¿sí? Después, redes de fractura, cursos fluviales son autoafines, estos tienen más de una dimensión fractal, ahora voy a mostrar ejemplos, y noticia, la gran mayoría de los sistemas naturales se encuentran en otro sistema, o en otra forma fractal, que son los multifractales, ¿sí?, que son un poco más complejos porque varían de una forma, ahora les voy a mostrar. ¿Por qué es importante esto en geología? Nosotros casi siempre trabajamos con análogos, o sea, nos interesa encontrar algo que sirva como análogo de otra cosa. Bueno, la noticia es que, por eso sacamos fotos con una moneda, con un martillo, con un edificio, con un auto, con lo que sea, ¿sí?, para saber de qué estamos hablando. Resulta que la propiedad que nosotros queremos medir, si es fractal, tiene que tener un tipo de fractal para que nosotros podamos usarla como análogo, ¿sí? Por ejemplo, la permeabilidad. Yo agarro un testigo corona y le saco un análisis de permeabilidad a ese testigo, y no sirve eso, no puedo llevar eso a un yacimiento completo. ¿Por qué? Porque la permeabilidad varía con la dirección, y varía también con una serie de variables litológicas. Entonces no puedo extrapolar eso a todos lados, ¿sí? Un único ejemplo, hay montones, digo. Pero es importante porque nosotros tenemos que saber si esa propiedad conserva la escala cuando yo salto de escala. Bien, un ejemplo, por ejemplo las líneas de costa, ¿sí?, entre el Golfo San Jorge, desde este punto hasta Camarones. Acá tienen la forma que tiene la costa en esta escala, ¿sí?, 50 kilómetros de escala. Yo me vengo acá, saco la imagen satelital, tiene una forma muy parecida. Me vengo acá, me fijo en baja marea, la forma de la costa es muy parecida, me vengo a caminar un día, veo que tiene esta forma. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Hay algo que se está repitiendo a diferentes escalas que me da una forma que está como replicada muchas veces a diferentes escalas. ¿Sí? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que si yo quiero saber cuál es mi dimensión fractal, resulta que me vengo a medir la línea de costa y lo hago con reglas de tamaño diferente, ¿sí? En función de cómo sea el tamaño de la regla, yo voy a ver más detalle o menos detalle, y eso da diferencias en la longitud de la costa. La longitud de la costa no es fija, varía con la escala. Y si esto lo llevo a un diagrama log-log, me queda una curva de este tipo que me dice que la dimensión fractal es este valor. ¿Sí? Es una sola recta, funciona bien, y 10 puntos. ¿Sí? Si hago esto con los ríos, por ejemplo, me puedo encontrar con este. Este es el río Purus, en Brasil. Es un río meandroso que tiene meandros de diferente jerarquía, ¿sí? O sea, son meandros chiquititos como estos, pero a su vez todos estos son meandros de una escala mayor, ¿sí? Hago el mismo jueguito, mido las cosas usando reglas de diferente tamaño, y a partir de acá veo que hay como cambios en las pendientes cuando yo modifico la escala. A escalas más grandes, la pendiente es diferente, y me está reflejando información que está en el sistema, que la puede ver la regla cuando yo hago mediciones mayores a este valor está entre 1500 y 2000 metros, ¿sí? O sea, por valores menores a 1500, 2000 metros, estoy viendo la variabilidad individual de los meandros, pero si yo hago a escalas mayores, tomo información de cómo funciona todo el sistema o el valle que estoy viendo ahí. ¿Sí? Es una manera diferente de abordar este problema. No explica nada, pero te permite ver cómo está distribuida la información en el sistema. Este sería el caso de los multifractales. Lo que están viendo es la distribución de caudales diarios de la estación Los Molinos desde 1987 hasta el 2023. Créanme que esta forma de campana invertida asimétrica es la explicación de que eso es un sistema fractal de tipo multifractal.
Si yo desarmo toda esta serie temporal y la pongo aleatoriamente en un sistema, también me da esta curva, con lo cual hay una forma, digamos, que depende no solo de la historia previa, sino que hay más componentes dando esa respuesta. ¿Qué es lo que significa esto? Que indudablemente hay muchas variables interactuando en esta variable. Eso lo sabemos nosotros, ¿sí? Pero acá nos da valores, ¿sí? Que nos dicen cuánto impacta esto, cuánto impacta la serie temporal y demás, ¿sí? Es todo un análisis. ¿Para qué sirve esto? Porque muchas veces nosotros intentamos buscar en nuestros sistemas geológicos maneras de explicar el comportamiento de algo, ¿sí? Acá tienen, por ejemplo, un modelo clásico que nosotros tenemos o que usamos mucho para explicar cómo funcionan los lagos, ¿sí? Los lagos de cualquier lugar, ¿sí? Tenemos acá un diagrama que muestra cómo varía la tasa de aporte de agua y sedimento, ¿sí? En función de la tasa de acomodación potencial. Estas dos variables definen si nuestros sistemas continentales van a estar en un campo eólico, por ejemplo, vamos a tener lagos subrellenos, con relleno balanceado sobre relleno, en función de cuánto aporte y espacio tenemos, o si vamos a tener un sistema fluvial, ¿sí? O sea, no tenemos espacio prácticamente, el aporte llena todo el espacio y transformamos esto en un sistema fluvial. Estas transformaciones, de vuelta, no son infinitas, son tres modelos extremos que condicionan la respuesta de todos los sistemas naturales del pasado, del presente y del futuro, ¿sí? O sea que esto, de alguna manera, son atractores, como les mencionaba antes. El sistema tiende a esos sistemas, a esa forma, independientemente de lo que pase en el contexto exterior. Acá el ejemplo de cómo funciona el Mar Aral, por ejemplo, en un lago endorreico gigantesco, en la década del 70 era un lago gigante, después se fue convirtiendo, estaría en estas condiciones, después se fue produciendo restricciones de ingreso de agua porque se bifurcó agua para agricultura y demás, y malos usos, y con eso se fue convirtiendo en un lago primero balanceado y ahora claramente en un lago en el que está todo el sistema desconectado, se está evaporando mucho más rápido que lo que está ingresando. Bueno, todo esto nos lleva a pensar que si hay alguna regla o alguna forma de entender cómo se comportan todos los lagos del planeta, ¿sí? Por ejemplo, recién mencionábamos que teníamos estas posibilidades, ¿sí? Estos campos que hay acá, estas líneas que están marcadas en punteado gruesa, en realidad serían nuestras bifurcaciones. El sistema viene de una manera y cuando llega a este valor se comporta de una forma o de otra, ¿sí? Esas son las bifurcaciones que mencionábamos antes cuando explicamos el concepto de teoría del caos. Y adentro tenemos los atractores que mencionábamos recién, que son el sistema eólico, lagos subbalanceados, balanceados y sobre relleno, ¿sí? O sea, podríamos aplicar esto a un análisis de todos los lagos del planeta, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, esto que están viendo acá es una base de datos donde hay, no sé, 120.000 lagos, son todos los lagos del planeta sacados de esta base de datos, y lo que yo hice fue ver, en principio, cómo se distribuía el tamaño de los lagos, ¿sí? O sea, para ver si había un lago tamaño promedio o si no, ¿sí? Cuando uno rankea todos los lagos del planeta, caen en esta recta, ¿sí? Que indica que no existe una medida promedio de lagos, ¿sí? Los lagos escalan siguiendo una ley de potencias, y los valores más grandes, acá están puestos los 10 lagos más grandes del planeta, representan una proporción de área muy grande con respecto a la población total, ¿sí? O sea, por ejemplo, el 1,1% de los lagos más grandes concentra casi 2/3 de todo el área de los lagos, ¿sí? O sea que hay una distribución sesgada hacia los valores mayores en relación a los lagos. Se puede hacer con los volúmenes, se puede hacer con cualquier cosa y con cualquier base de datos. ¿Qué es lo que importa acá? Digamos que esto sigue una ley, que esa ley de potencia uno lo puede entender, puede ver cuál es la distribución que tiene, y si hay cambios, ¿qué representan? ¿Sí? Que ¿por qué los lagos pequeños tienen diferencias con respecto a los lagos grandes? ¿Sí? Esto puede ser un error de muestreo o puede tener algún significado geológico. Bueno, de acá saltamos a algo que nosotros trabajamos siempre, que es la autoorganización, ¿sí? Yo les comenté hace un rato, que cuando trabajamos en sedimentología o en diferentes disciplinas, tendemos a encontrar siempre los mismos componentes. Y eso no ocurre porque simplemente hay una imposibilidad de reconocer cómo funciona el sistema, sino porque el sistema responde a una serie de variables. Y en sedimentología, el principio de formación de las estructuras sedimentarias que después condicionan los depósitos de mayor escala es esta triada, ¿sí? Dinámica de fluidos, que es cómo es el flujo del sistema,
cuánto sedimento tenemos y cómo interactúan estos dos y cómo eso condiciona la morfología de los depósitos que a su vez responden a, digamos, a qué depósito se va generando. Cuando esto lo hacemos funcionar, nosotros tenemos diferentes escalas de análisis y nos va a generar una serie, digamos, producida por mecanismos locales de patrones, ¿sí?, que genera estructuras sedimentarias y macroformas, que está regulado por reglas locales y que a su vez se retroalimenta por las interacciones que ocurren entre estos componentes. Claramente, cuando vemos, por ejemplo, barras en un sistema de ríos de diferente escala, de vuelta nos encontramos con estas leyes de potencia, ¿sí? Por ejemplo, esta es una relación entre el largo de las barras y su ancho, ¿sí? Cuando nosotros las ponemos para barras de diferente escala, nos encontramos con una regla que nos dice que más o menos siempre tienen una relación de 38 metros cada 100 metros, ¿sí? Que existe una forma que es independiente de la escala. Lo mismo ocurre si nosotros analizamos, por ejemplo, cómo varía la sinuosidad de un río que lo dejamos funcionar en un modelo matemático. Nos vamos a encontrar que el valor que está acá al costado es la sinuosidad, que hay valores, digamos, que oscilan, están alrededor de 3 y algo, ¿sí?, en general en promedio, esto es una serie temporal, el tiempo va hacia arriba, pero que cada tanto hay sectores que tienen valores de sinuosidad muy bajos, y esos valores de sinuosidad se preservan en algunos sectores y se van desplazando en el tiempo, ¿sí? Que lo que hace eso al final es regular la sinuosidad final, ¿sí? O sea, hay sectores que se comportan de una manera, ¿sí?, y eso va generando respuestas espaciadas, ¿sí?, que también se propagan en el tiempo. ¿Cómo se propagan? A partir de procesos de estrangulamiento, ¿sí? O sea, tenemos sinuosidades muy altas y de repente se producen los estrangulamientos, los meandros, y nos van dejando elementos desconectados que reducen la sinuosidad, y eso funciona de manera periódica. También ocurren procesos asociados a umbrales, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un río que va cargado de agua, pero llegó hasta el borde, y en un momento entran 10 litros más y se desborda. Y a partir de ese desborde se produce una dinámica completamente impredecible, ¿sí?, como puede ser la inundación de una zona habitada, ¿sí?, a partir de superar un pequeño valor de caudal en alguno de esos puntos. Eso se le llaman umbrales críticos o tipping point. El sistema ya no puede volver al estado previo porque superó un umbral, y eso generó una bifurcación a partir de la cual ya no se puede predecir el comportamiento futuro. Nosotros estamos habituados a esto en múltiples áreas de la geología. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando se pasa del estado de reposo a estado de movimiento en los granos? ¿Sí? Flujos laminares que se convierten en turbulentos, meandros que se convierten en sistemas entrelazados, sistemas confinados en desconfinados, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos hablar larguísimo. A gran escala, por ejemplo, podríamos hablar de tipping point de todo nuestro sistema planetario, ¿sí? Estos que están marcados acá son como los tipping point importantes a la escala planetaria, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el hielo de la Antártida? ¿Qué va a pasar con la degradación de la selva amazónica? ¿Cómo influye eso en los cambios de amplitud y frecuencia de la corriente del Niño? Porque impacta en un montón de otros componentes, ¿sí? ¿Qué pasa con la pérdida de hielo en la zona norte, el reverdecimiento del Sahara, ¿sí?, o la inestabilidad que tiene el monzón de la zona de la India, ¿sí? Todo esto impacta sobre todos los componentes del sistema y claramente se hace bastante impredecible, y lo que no se quiere es que 2 o 3 de estos tipping point ocurran de manera simultánea, porque el sistema se convierte en un atractor que es cada vez más difícil de entender cómo va a funcionar. En el registro estratigráfico, ¿cómo llevamos esto? Sí, nosotros estamos habituados a ver sucesiones, por ejemplo, geológicas que tienen sistemas de acumulación que están dominados por alta proporción de arena y baja proporción de fango, que se convierten luego en sistemas de alta acomodación o de baja conectividad de canales. Esto en el registro geológico queda preservado de esta forma, sectores con mucho apilamiento, menos apilamiento, más apilamiento de manera alternada, y estos claramente son tipping point, o sea, estos son sectores, puntos en los que el sistema evolucionó de alguna forma, que no podemos predecir, no sabemos porque no podemos observar el proceso, a partir de la cual ocurre un cambio muy importante en ese sistema. ¿Cómo se organizan estos sistemas? Y este ya es el último punto, todavía voy a ir terminando, se autoajusta con retroalimentaciones. El sistema básicamente termina generando una retroalimentación a partir de la incorporación de una señal en el sistema que genera una acción, esa acción genera una respuesta dentro del sistema y a su vez esto forma una nueva señal que pasa a ser lo que condiciona el estado futuro.
Hay dos tipos, las señales reforzantes, o sea, la señal se amplifica, por ejemplo, ahora aumenta la temperatura, aumenta el dióxido de carbono, eso a su vez aumenta el efecto de calentamiento, eso a su vez aumenta la temperatura, eso el dióxido de carbono, y es un elemento reforzante del sistema que lleva a un estado crítico al sistema, ¿sí? Lo va llevando cada vez a situaciones más complejas. O por otro lado se podría amortiguar eso, ¿sí? En algún caso en el que se obtiene un parámetro estabilizador. Ejemplos históricos famosos tienen que ver, por ejemplo, la aparición de la vegetación, ¿sí? Antes de la aparición de la vegetación, la mayor parte de los ríos eran sistemas entrelazados, ¿sí? Como no había estabilización de los márgenes, no se producían sistemas meandrosos. Al aparecer las plantas, eso condiciona los patrones y modifica todo el comportamiento del sistema, y a partir de ahí, con la aparición de la vegetación arborescente en el Carbónico, se empiezan a producir sistemas multicanales. O sea, tenemos una respuesta en el sistema fluvial regulado por la dinámica de otro componente, que es la vegetación y los tipos de vegetación. Bueno, la discusión, y estas ya son las conclusiones básicamente, tienen que ver, por ejemplo, para nosotros, en ámbitos académicos, qué importancia tiene la dinámica autogénica o la dinámica halogénica, ¿sí? Si las condiciones locales determinan el comportamiento del sistema, qué valor le damos a un factor de control macro, ¿sí? Los extremos, actualmente la mayor parte de los investigadores están en dos posiciones. Los procesos halogénicos no generan ningún depósito, todos los depósitos ocurren por lo que pasa en el lugar, con lo cual se le da todo el peso a la dinámica autogénica. Y el otro punto es que la señal halogénica condiciona los niveles de energía del sistema, ¿sí? Con lo cual a gran escala determina de qué forma ese sistema va a ir cambiando. De cualquier forma, estamos hablando siempre de este tipo de modelo conceptual, donde hay retroalimentación de componentes a escala local, hay umbrales y puntos de no retorno con respuestas desproporcionadas, y la mayor parte del registro está regulado por las dinámicas autogénicas, ¿sí? En el modelo tradicional de forzantes lineales, las respuestas eran proporcionales a ese factor de control, y las variables externas condicionan la respuesta del sistema, ¿sí? En términos de la implicancia para la industria, muchas veces nosotros trabajamos con histogramas, y a estos histogramas le calculamos valores medios y demás. Y si nosotros, por ejemplo, tomáramos los datos, estos son datos del Cerro Ballena, de unas publicaciones que sacamos hace unos años, en la que de vuelta ponemos en valores log-log estos resultados, se ve que a partir de los 5 metros, las colas de los valores mayores sigue una ley de potencia, ¿sí? Con lo cual una parte del sistema responde a la organización esta jerárquica de los sistemas de canal. ¿Por qué es importante? Porque la conectividad, por ejemplo, de los sistemas de canal está regulada por los tamaños mayores de los cuerpos, no por los pequeños en general, sino que los valores de mayor escala son los que condicionan cuánta conectividad voy a tener finalmente en el sistema. Entonces, se cambia un poco de trabajar con promedios a trabajar con manera en la que los datos están distribuidos en el sistema. En términos de la importancia que tiene esto para la enseñanza de geología, todo lo que fui comentando nos lleva a esto, digamos, obviamente que se cambia la relación causa-efecto por una mirada más sistémica, eso modifica la forma en la que nosotros conectamos la información de cada uno de los casos de estudio. Se le da bastante importancia a los procesos emergentes y a los umbrales, ya que eso es lo que condiciona los patrones en nuestros sistemas naturales, y además existe una incertidumbre que hay que trabajarla, digamos, de manera sistemática, ¿no? Porque eso termina generando, bueno, en este caso decisiones técnicas o económicas, pero también maneras de pensar cómo se soluciona un problema o cómo se aborda ese problema, ¿sí? Eso implica claramente una nueva alfabetización, ¿sí? O sea, hay que pensar las cuestiones desde otro lado, ¿sí? Ya no sirve explicar solamente los componentes individuales, sino la manera en las que interaccionan. Estaba pensando cómo impacta esto en el SACAU, pero bueno, quizás no sería el lugar. Bueno, finalmente, como conclusión, los patrones y la estructura jerárquica anidada de los sistemas naturales es un proceso emergente, entonces, que emergen de forma espontánea a partir de interacciones locales. Todos los sistemas naturales responden a dinámicas no lineales, y esto explica respuestas desproporcionadas, la presencia de umbrales, histéresis no lo hablé, lo corté, y las trayectorias múltiples que pueden ocurrir ante un forzante que opera sobre el sistema, ¿sí? Esto no está regulado por las retroalimentaciones, estas
dos formas, digamos, de estabilizar el sistema o de llevarlo a un estado crítico, ¿sí? Que son realmente los puntos que son importantes en geología, porque muchas veces nosotros queremos entender cómo va a modificarse un sistema si aplicamos determinada acción. Y por otro lado, todos estos aspectos que comenté recién se conectan a través de la invariancia de escala, ¿sí? Que permite vincular procesos, geometría fractal y la arquitectura estratigráfica mediante leyes de potencia, que son formas de distribución de los datos. Finalmente, este enfoque brinda un marco de enseñanza de geología no diferente, pero sí complementario a la mirada que tenemos en general, para explicar por qué se generan formas similares, ¿sí? Ante diferentes factores de control, que es el concepto de autoorganización, y por qué la predicción depende de la escala y de las condiciones iniciales y de qué es lo que había pasado previamente en el sistema. ¿Sí? Esta es un poco la idea de la charla. Quería comentar esto. Bueno, desearles nuevamente feliz Día del Geólogo a todos y todas en esta sala. Agradecer, digamos, el espacio de trabajo que hemos tenido todos estos años con todos los colegas del Departamento de Sedimentología y Estratigrafía. Y bueno, no mucho más. Si hay tiempo para preguntas, quedo abierto a inquietudes que hayan surgido. Muchas gracias.